sobre el amor. De Anton Chejov. Para el desayuno, a Burkin e Iván Ivanovich les sirvieron pasteles muy sabrosos, cangrejos y albóndigas de cordero. Mientras comían, subió el cocinero Nicanor, para preguntar qué deseaban para el almuerzo los invitados. Era un hombre de mediana estatura, hinchado de cara, de ojos pequeños, completamente afeitado. Aliojín, el anfitrión, contó que la bella Pelagia estaba enamorada de ese cocinero. Como bebía y era violento, ella no quería casarse con él, pero aceptaba vivir así. Sin embargo, él era muy piadoso, y sus creencias religiosas no le permitían continuar de esta manera. Le exigía que se casaran, de otra manera, no quería vivir con ella. Cuando bebía, ella se escondía en el piso de arriba, y lloraba sus penas. Entonces, Aliojín y la sirvienta no salían de la casa, para protegerla en caso de necesidad. Los tres hombres se pusieron a hablar del amor. ¿Cómo nace el amor?, dijo Aliojín, el por qué Pelagia no se ha enamorado de otro hombre, más parecido a ella, por sus cualidades morales y su aspecto físico, sino que se ha enamorado precisamente de ese bruto de Nicanor. Es un enigma. En el amor, lo que cuenta es la felicidad personal, y todo eso no se sabe, y cada cual puede interpretarlo como quiera. Hasta ahora, solo se ha dicho del amor, una verdad indiscutible, que es un gran misterio. En todo lo demás, lo que se ha escrito y dicho del amor, no está la solución, sino solo el planteamiento de las cuestiones que siguen sin resolver. La explicación que parecería válida para un caso, no vale para decenas de otros. Lo mejor, en mi opinión, es explicar cada caso en particular, sin tratar de generalizar. Es preciso, como dicen los doctores, individualizar cada caso particular. Es absolutamente cierto, convino Burkin. Nosotros, los rusos decentes, sentimos pasión por estas cuestiones, que quedan sin resolver. Es habitual poetizar el amor, adornarlo de rosas y ruiseñores. Nosotros, los rusos, adornamos nuestro amor con esas cuestiones fatales, y además, elegimos para ello las menos interesantes. En Moscú, cuando todavía era estudiante, tenía una amiga de la vida, una señora encantadora, que, cada vez que la abrazaba, pensaba en cuánto dinero le daría al mes, y en el precio de una libra de carne en el mercado. Del mismo modo, cuando amamos, no dejamos de hacernos preguntas, si ese amor es honrado o no, inteligente o estúpido, a dónde nos llevará, etc. No sé si eso es bueno o malo, pero sí sé que molesta, que no nos satisface, que nos irrita. Parecía que Aliojín quería contar algo. Las personas que viven solas siempre tienen en el corazón alguna cosa que les gustaría contar. En la ciudad, los solteros van aposta a las casas de baños y a los restaurantes, solo para hablar, y a veces, cuentan a los empleados o a los camareros, historias muy interesantes. En los pueblos, suelen abrir sus corazones a sus invitados. Ahora, se veía por la ventana un cielo gris, y unos árboles húmedos por la lluvia. Con ese tiempo, no había a dónde ir, y no quedaba otro remedio que contar y escuchar. Hace tiempo que vivo en Zófino, y me ocupo de la hacienda, empezó Aliojín, desde que acabé la universidad. Por mi formación, soy un cuello blanco, por naturaleza, soy un hombre de despacho, pero cuando llegué aquí, la hacienda tenía una hipoteca grande, pues mi padre se había endeudado, en parte porque gastó mucho en mi educación. Entonces, decidí que no me iría de aquí, y que trabajaría hasta saldar esa deuda. Tomé esa decisión, y comencé a trabajar, lo reconozco, no sin cierta repugnancia. La tierra de aquí da poco, y para que una explotación agrícola no produzca pérdidas, hay que recurrir al trabajo de siervos o de jornaleros, que casi es lo mismo, o bien explotar la hacienda a la manera de los campesinos, es decir,
trabajar el campo uno mismo, con su propia familia. No hay término medio. Pero, por aquel entonces, yo no entraba en esas sutilezas. No dejé en paz ni una sola parcela de tierra, hice venir a los campesinos y a las campesinas de los pueblos vecinos. En mi casa el trabajo era frenético, yo mismo también araba, sembraba, segaba. Todo eso me aburría, y hacía muecas de asco, como un gato de aldea que por hambre, come pepinos en el huerto. Me dolía el cuerpo, y me dormía de pie. Al principio, me parecía que podría conciliar esa vida de trabajo, con mis hábitos culturales, para eso solo valía, pensaba yo, mantener en la vida un orden estricto. Me instalé en el piso de arriba, en las alcobas principales, y dispuse que, después del almuerzo y de la cena, me sirvieran el café con licores, y al irme a acostar de noche, leía libros y revistas europeos. Pero un día, recibí la visita de nuestro sacerdote, el padre Iván, y en una sentada, se bebió todos mis licores, y mis revistas pasaron a manos de las hijas del pope, pues en verano, sobre todo en tiempo de la siega, no me daba tiempo para volver a casa, y dormía en un granero, en un trineo, o en la caseta del guarda forestal. ¿Cómo iba a leer allí? Poco a poco, fui trasladándome al piso de abajo, y empecé a comer en la cocina de los criados, del lujo de antaño, solo quedan estos sirvientes, que ya atendían a mi padre, y a los que me daría pena despedir. En los primeros años que pasé aquí, me eligieron como juez de paz honorario. De vez en cuando, tenía que ir a la ciudad y tomar parte en las sesiones del Consejo de los Jueces y del Tribunal del Distrito, y eso me distraía. Cuando vives aquí, sin salir a ninguna parte durante 2 o 3 meses, sobre todo en invierno, acabas echando de menos la levita negra. Y en el Tribunal del Distrito había levitas, uniformes y fracs. Todos eran juristas, personas instruidas, había con quien conversar. Después de dormir en un trineo, después de comer en la cocina, el hecho de sentarme en un sillón, llevar ropa limpia, zapatos de vestir y una cadena al pecho, era todo un lujo. En la ciudad, me recibían cordialmente, y yo, de buen grado, hacía amistades. De todas las personas que conocí, la más importante, y a decir verdad, la más agradable, fue Luganovich, vicepresidente del Tribunal del Distrito. Ustedes lo conocen, es una bellísima persona. Todo esto sucedió después del caso famoso de los incendiarios. Las deliberaciones duraron 2 días, y estábamos agotados. Luganovich me miró, y me dijo. ¿Sabe qué le digo? Vayamos a cenar a mi casa. Fue algo inesperado, pues yo apenas conocía a Luganovich, solo oficialmente, y no había estado en su casa ni una sola vez. Pasé por mi habitación para cambiarme, y me dirigí a la cena. Allí, tuve la ocasión de conocer a Anna Alexievna, la mujer de Luganovich. Entonces, ella era muy joven todavía, tenía menos de 22 años, y 6 meses antes, había dado a luz a su primer hijo. Es una historia de hace mucho tiempo, y ahora me resultaría difícil determinar qué era exactamente lo que tenía de extraordinario, que me gustó tanto de ella, pero entonces, durante la cena, todo estaba irresistiblemente claro para mí. Yo veía a una mujer joven, bella, buena, culta, fascinante, una mujer como nunca antes había visto. Enseguida, sentí en ella a un ser cercano, conocido, como si hubiera visto esa cara y esos ojos cariñosos e inteligentes, en la infancia, en el álbum que había en la cómoda de mi madre. En el caso de los incendiarios, acusaron a 4 judíos, y dieron por sentado la existencia de una banda, en mi opinión, sin fundamento alguno. Durante el almuerzo, estaba muy inquieto, aquello me pesaba mucho, y ya no recuerdo qué dije, solo que Anna asentía a cada instante con la cabeza, y que dijo a su marido. Dimitri, ¿cómo puede ser eso así?
Luganovich es un bonachón, una de esas personas simples, que sostienen firmemente la opinión de que si alguien se encuentra ante un juez, eso significa que es culpable, y que solo se pueden expresar dudas sobre la justicia de una sentencia, a través de los cauces legales, por escrito, pero de ningún modo en un almuerzo, y en una conversación privada. Ni usted ni yo hemos provocado los incendios, dijo con voz suave, y no nos juzgarán ni nos meterán en la cárcel. Ambos, marido y mujer, trataban de que comiera y bebiera más. Por algunos detalles, por ejemplo, como hacían juntos café, y como se comprendían con pocas palabras, pude llegar a la conclusión de que vivían en paz, de modo confortable, y que se alegraban de tener invitados. Tras el almuerzo, tocaron el piano a cuatro manos, luego empezó a oscurecer, y me fui a mi casa. Era al principio de la primavera. Después, pasé todo el verano en Zófino, sin hacer ninguna salida, y ni siquiera tuve tiempo para pensar en la ciudad, pero el recuerdo de aquella mujer rubia y esbelta, permaneció en mí, todos los días. No pensaba en ella, pero era como si su leve sombra, reposara en mi alma. Al final del otoño, había en la ciudad un espectáculo, con fines benéficos. Entré en el palco del gobernador, pues me habían invitado a ir allí en el entreacto, miré, y vi al lado de la mujer del gobernador, a Ana Alexievna, y de nuevo sentí esa impresión, fascinante e irresistible, de belleza, y percibí la dulzura de sus ojos tiernos y afectuosos. Nuevamente, tuve esa sensación de cercanía. Me senté a su lado, y luego salimos juntos al vestíbulo. Está más delgado, me dijo. ¿Ha estado enfermo? Sí, he cogido frío en el hombro, y cuando llueve, duermo mal. Parece alicaído. En primavera, cuando vino a comer, estaba más joven, más vigoroso. Entonces, estaba animado, hablaba mucho, era muy interesante, e incluso me sentí un poco atraída por usted, lo confieso. No sé por qué, pero este verano me he acordado a menudo de usted, y hoy, cuando me preparaba para venir al teatro, me pareció que le vería. Y sonrió. Pero hoy está mustio, repitió. Eso le envejece. Al día siguiente, desayuné en casa de los Luganovich. Después del almuerzo, fueron a su dacha, para dar las disposiciones pertinentes para el invierno, y yo les acompañé. Regresé con ellos a la ciudad, y a medianoche tomé el té en su casa, en un ambiente tranquilo y familiar, mientras ardía el fuego en la chimenea, y la joven madre salía de vez en cuando, a ver si su niña dormía. Después de aquel día, iba a verles cada vez que acudía a la ciudad. Se acostumbraron a mí, y yo me acostumbré a ellos. Normalmente, iba sin avisar, como uno más de la familia. ¿Quién es?, preguntaba, desde una habitación lejana, esa voz lánguida, que me parecía tan bonita. Es Pavel Konstantinovich, respondía la doncella o la niñera. Ana Alexievna salía a recibirme, con aspecto preocupado, y siempre me preguntaba: ¿por qué lleva tanto tiempo sin venir? ¿Ha sucedido algo? Su mirada, la mano elegante y noble que me tendía, su vestido de andar por casa, el peinado, la voz y los pasos, me producían cada vez la impresión de algo nuevo, extraordinario en mi vida, e importante. Conversábamos largo tiempo, y también permanecíamos callados largo tiempo, pensando cada uno en sus asuntos, o bien tocaba el piano para mí. Si no había nadie en casa, me quedaba y esperaba, charlaba con la niñera, jugaba con la niña, o me tumbaba a leer una revista en el diván turco del despacho. Y cuando Ana Alexievna regresaba, la saludaba en el vestíbulo, y llevaba todas sus compras, y cada vez, por alguna razón, las llevaba con tanto amor y con tanto aire triunfal, como si fuera un muchacho. Los Luganovich no tenían ninguna preocupación, así que trabaron amistad conmigo. Si pasaba mucho tiempo sin ir a la ciudad,
eso significaba que estaba enfermo, o que me había sucedido algo, y ambos se preocupaban mucho. Les preocupaba que yo, hombre instruido que sabía lenguas, en lugar de dedicarse a la ciencia o a la literatura, viviera en el campo, fuera de aquí para allá sin parar, trabajara mucho, y siempre estuviera sin un céntimo. Les parecía que yo sufría, y que si hablaba, reía o comía, solo lo hacía para ocultar mi sufrimiento, e incluso en los momentos alegres, cuando estaba bien, yo sentía sobre mí sus miradas escrutadoras. Eran especialmente conmovedores, en los momentos difíciles, cuando me acosaba un acreedor, o no tenía dinero suficiente para un pago urgente. Ambos, marido y mujer, susurraban junto a la ventana, luego él, se acercaba a mí, y me decía con cara seria: Pavel Konstantinovich, si en este momento necesita dinero, mi esposa y yo le rogamos que no sea tímido, y nos lo pida. Se le ponían las orejas coloradas de la emoción. A veces, después de susurrar junto a la ventana, se acercaba a mí, con las orejas coloradas, y decía: Mi esposa y yo, le rogamos encarecidamente que acepte este regalo. Y me tendía unos gemelos, una pitillera o una lámpara, y yo, a cambio de eso, les enviaba aves, mantequilla y flores. Por cierto, ambos poseían una fortuna considerable. Y aunque yo, en los primeros tiempos, tomaba dinero prestado a menudo de donde podía, por nada del mundo se lo habría pedido a los Luganovich. Vamos, ni hablar de eso. Yo no era feliz. En casa, en el campo y en el granero, pensaba en ella, y trataba de entender el misterio de una mujer joven, bella e inteligente, que se había casado con un hombre anodino, casi viejo, y que había tenido hijos con él. Trataba de entender el misterio de ese hombre anodino, bonachón, simple, que razonaba con un sentido común tan tedioso, que en los bailes y en las veladas, se juntaba con las personas de buena posición, indolente, inútil, con una expresión sumisa e indiferente, como si lo hubieran llevado allí para venderlo, y que, sin embargo, creía en su derecho a ser feliz, a tener hijos con ella. Trataba de entender, por qué ella le había conocido precisamente a él, y no a mí, y por qué era necesario, que en nuestras vidas se hubiera producido ese error tan terrible. Al llegar a la ciudad, veía cada vez en sus ojos que me esperaba, y ella misma me confesaba, que ya desde la mañana había tenido una sensación especial, y que había adivinado mi llegada. Hablábamos mucho tiempo y guardábamos silencio, pero no nos confesábamos nuestro amor, y lo ocultábamos tímida, celosamente. Teníamos miedo de todo lo que pudiera revelarnos nuestro secreto a nosotros mismos. Yo la quería tierna y profundamente, pero reflexionaba, y me preguntaba a dónde podría llevar nuestro amor, si no tuviéramos fuerzas suficientes para luchar contra él. No podía creer, que mi amor silencioso y melancólico, pudiera de pronto romper brutalmente el curso feliz de la vida de su marido, de los niños, y de toda esa casa, donde tanto me querían, y donde tanto confiaban en mí. ¿Sería honesto? Ella habría venido conmigo, pero ¿a dónde? ¿A dónde la podría haber llevado? Otro caso sería, si yo hubiera tenido una vida bella e interesante, si yo, por ejemplo, hubiera luchado por la liberación de la patria, o hubiera sido un científico, artista o pintor famoso. Pero así, de una vida ordinaria y prosaica, habría tenido que llevarla a otra, tan prosaica o aún más. ¿Cuánto tiempo habría durado nuestra felicidad? ¿Qué habría sido de ella, en caso de que yo cayera enfermo, muriese, o sencillamente, dejáramos de querernos? Y ella, al parecer, pensaba de manera semejante. Pensaba en su marido, en sus hijos, en su madre, que quería a su marido como a un hijo. Si hubiese cedido a sus sentimientos, habría tenido que mentir o decir la verdad, y en su situación, una cosa u otra habría sido igual de terrible e incómodo. Le atormentaba una cuestión,
¿Me procuraría su amor la felicidad, o acaso me complicaría mi vida, ya de por sí dura y llena de toda clase de desdichas? Le parecía que ella, ya no era lo bastante joven para mí, lo bastante laboriosa y enérgica para comenzar una nueva vida, y a menudo le decía a su marido, que yo necesitaba casarme con una muchacha inteligente y digna, que fuera buena ama de casa, que me ayudara, y a continuación añadía que sería difícil encontrar en la ciudad a alguien así. Mientras tanto, pasaban los años. Anna Alexievna tenía ya 2 hijos. Cuando yo llegaba a casa de los Luganovich, los criados me sonreían amablemente, los niños gritaban que había llegado el tío Pavel Konstantinovich, y se me colgaban del cuello, todos se alegraban. No entendían qué pasaba en mi corazón, y pensaban que yo también me alegraba. Todos veían en mí a una persona noble. Los adultos y los niños sentían que por las habitaciones pasaba una persona noble, y eso aportaba a sus relaciones conmigo un encanto especial, como si en mi presencia, sus vidas fueran más puras y más bellas. Anna Alexievna y yo íbamos juntos al teatro, siempre a pie, nos sentábamos en butacas contiguas, nuestros hombros se rozaban, y yo cogía en silencio los gemelos de su mano, y en ese instante, sentía que ella estaba cerca de mí, que era mía, que no podíamos vivir el uno sin el otro, pero que, por un extraño malentendido, al salir del teatro siempre nos despedíamos y nos separábamos, como si fuéramos extraños. En la ciudad, ya hablaban de nosotros Dios sabe qué, pero todas esas habladurías, no tenían ni una sola palabra de verdad. En los últimos años, Anna Alexievna había empezado a ir más a menudo, a casa de su madre y de su hermana. Solía estar de mal humor, era consciente de su vida insatisfecha, echada a perder, y entonces no quería ver a su marido ni a sus hijos. Estaba en tratamiento por un trastorno nervioso. Seguíamos guardando silencio, pero en presencia de extraños, ella experimentaba una extraña irritación contra mí, dijera lo que dijera, ella se mostraba en desacuerdo conmigo, y si yo discutía, ella me llevaba la contraria. Cuando se me caía algo, ella me decía con sarcasmo: «Le felicito». Sí, al ir con ella al teatro, me olvidaba de llevar los binoculares, entonces ella me reprochaba con sequedad. Sabía que los olvidaría. Por fortuna o por desgracia, no hay nada en nuestra vida que no acabe tarde o temprano. La hora de la separación llegó, cuando nombraron a Luganovich presidente, en una de las provincias occidentales. Tuvieron que vender los muebles, los caballos y la dacha. Cuando fuimos a la dacha, y después regresamos, y nos dimos la vuelta, para contemplar por última vez el jardín, todos nos sentimos tristes, y yo comprendí que había llegado la hora de despedirse de aquella vida. Se tomó la decisión de que a finales de agosto, iría Anna Alexievna a Crimea, a donde la enviaban los doctores, y que poco después, partirían Luganovich y los niños hacia la provincia occidental. Acudió mucha gente a despedir a Anna Alexievna. Cuando ya se había despedido de su marido y de sus hijos, un momento antes del tercer aviso de partida, subí con ella al compartimento del tren, para poner en el estante una cesta que ella casi olvidaba, y tuvimos que despedirnos. Cuando nuestras miradas se encontraron, las fuerzas espirituales nos abandonaron, y yo la abracé. Ella apoyó su cara en mi hombro, y rompió a llorar. Mientras besaba su cara, sus hombros, sus manos, mojadas por las lágrimas, que desdichados éramos los dos, le confesé mi amor, y con punzante dolor de corazón, comprendí que inútil, mezquino y engañoso era todo lo que nos había impedido amarnos. Comprendí, que cuando se ama, para juzgar uno mismo ese amor, hay que partir de algo más elevado, más importante que la felicidad o la desdicha, el pecado o la virtud en su sentido corriente, o no hay que juzgar en absoluto. La besé por última vez, apreté su mano, y nos separamos para siempre. El tren ya había echado a andar. Me senté en el compartimento contiguo,
que estaba vacío, hasta la primera estación, y lloré. Luego, fui a pie a mi casa de Zófino. Durante la narración de Aliojín, dejó de llover y salió el sol. Burkin e Iván Ivanovich salieron al balcón. Desde allí, había una hermosa vista al jardín y al recodo del río, que ahora brillaba al sol, como un espejo. Admiraban el paisaje, y lamentaban que ese hombre de ojos buenos e inteligentes, que con tanta sinceridad les había contado esa historia, fuera de un lado a otro en esa enorme propiedad, como una ardilla en una jaula, y no se dedicara a la ciencia, o a otra cosa que hiciera su vida más agradable. Y pensaban en la expresión de dolor que debía tener la joven dama, cuando Aliojín se separó de ella en el compartimento del tren y besó su rostro y sus hombros. Ambos la habían visto en la ciudad, y Burkin incluso la conocía, y la encontraba bella. Fin.